Muy buenas tardes a los alumnos, a los compañeros que nos estén acompañando, que nos acompañaréis durante el estreno. Os redamos la bienvenida al público de Tárrega, público que nos visita de Lleida, por ejemplo, de Lleida. También bienvenidos. Es un lujo estar aquí hoy. Esto quiere decir que arranca la segunda edición del Máster de Creación en Artes de Calle de Fira Tárrega. El proyecto que empezamos hace unos años, ilusionados desde el equipo, ha trabajado y continúa y esperemos que muchos años. Es una oportunidad para todos de salir de nuestra zona de confort, de aprender y de estar conectados con el futuro y sobre todo con la actualidad. Nuestro es un proyecto que tiene vocación de encuentro. Queremos sentarnos todos en la misma mesa y creemos que para entender, para trabajar con lo que es la creación contemporánea, necesitamos pasar por muchos espacios y este es uno. Y sobre todo en el ámbito de las artes de calle, un espacio en el que tanta falta hace la investigación, nada, por mi parte, esto es todo. Nos iremos viendo. Le cedo la palabra al señor Otto Martí, director del Máster de Creación en Artes de Calle. Bueno, bienvenidos. Aunque es la conferencia inaugural, en realidad ya hace unos cuantos días que estamos juntos, hace 2 semanas, hasta la segunda semana que estáis aquí. Pero en cualquier caso os queremos dar la bienvenida a la ciudad, a la Fira, al Máster, de manera un poco más, haciendo una puesta en escena un poco más, digamos, de traje. Complementando lo que ha dicho Jordi, yo solo quería añadir una cosa, el carácter local del máster, es decir, global y local. Podemos ver los rostros y las caras de la gente. Tenemos muchos alumnos de fuera de Tárrega y podríamos ir como mucho más allá, ¿no? En realidad hay gente de México, hay gente de Uruguay, hay gente de Brasil, de Portugal, de Uruguay, creo que no me olvido ninguna nacionalidad. Sí. Gente de Valencia, gente de los Illes Balears y algún militar también. Y yo creo que esto es importantísimo y además se corresponde con el carácter de la fila, que desde el primer día siempre ha tenido aún siendo un espacio absolutamente periférico en el ámbito territorial y sociológico también, siempre hemos tenido una mirada internacional, ¿no? Somos pequeños, pero siempre miramos afuera. Esto yo creo que es uno de los tesoros que hace que Fira Tárrega sea un proyecto excelente por el territorio, ¿no? El hecho de estar como alejados de casi todo, pero siempre mirando con esta ambición no económica, sino ambición de desarrollo humano y cultural hacia cualquier parte del mundo. Y realizar este proyecto, este máster en Barcelona o en Lleida sería mucho más fácil y mucho más atractivo seguramente para vosotros, ¿no? Porque la oferta cultural en Barcelona, la oferta cultural en Lleida, pues son mayores que la que hay aquí, ¿no? Pero queremos, es una voluntad casi que va en nuestro ADN de realizarlo aquí, que sea en esta ciudad, por todo lo que comporta, ¿vale? Porque en realidad vuestra presencia estos 10 meses aquí pues seguramente va a aportar muchísimas cosas también a la ciudad. Bienvenidos, disfrutad muchísimo de lo que nos está. Y os presento a José Alonso, que es el subdirector de formació contínua de la Universitat de Lleida y que agraïm moltíssim que estigui amb nosaltres i que ens doni suport molt a aquesta arrancada. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, que es. Bienvenidos a Tárrega, bienvenidos a Lleida. En nombre de la universidad estamos muy contentos de que estéis aquí, de que hayáis confiado en la Universidad de Lleida para realizar vuestra formación. Y 3 ideas: la formación continua, la formación permanente, es algo que debemos de hacer todos a lo largo de nuestra vida.
No nos tenemos que conformar con tener un grado, tener una licenciatura, pero constantemente tenemos que tener la curiosidad para seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, hace unos años, cuando empezamos a hablar con compañeros de Tárrega, de Ciudad de Tárrega, pues vimos la oportunidad por parte de la universidad de hacer una alianza estratégica en la cual ganábamos todos. Nos poníamos de la mano de un referente internacional en el ámbito de las artes escénicas en la calle, y también la universidad pues tenía la oportunidad de tener visibilidad internacional a través de este programa. Entonces estamos encantadísimos de que seáis alumnos de muchos países, ¿no? Que conozcáis la Universidad de Lleida y que podáis el día de mañana estar orgullosos de haber participado en este programa y tener un título de nuestra universidad. Y por último, es la segunda edición y confiamos es que el nivel de los profesores os cuidará muchísimo y que el día de mañana seáis prescriptores para que pueda haber una tercera edición y una cuarta y una quinta, ¿no? Y que confiemos en que estéis tan satisfechos que sigáis hablando bien del programa, que sea muy provechoso para vosotros. O sea, siempre como profesor, cuando acabo una clase, aunque sea de una hora, una conferencia, siempre pregunto lo mismo. Digo, si tú sabes un poquito más que sabéis hace una hora, te puedes ir satisfecho. Espero que después de 10 meses podáis iros muy satisfechos porque habéis aprendido muchísimo y que ha valido la pena estar aquí este tiempo. Muchas gracias por haber confiado en el proyecto. Y Paula Cuna, en representación del Ayuntamiento de la ciudad, él es director general de la feria y también responsable de la gerencia de la cultura del Ayuntamiento. Yo primero disculpar a la alcaldesa que no ha podido venir por temas familiares, que ha marcharse a Barcelona y no puede estar allí. En su nombre os doy la bienvenida a Tárrega. Muy difícil hablar después de 3 personas que uno explica la parte educativa, el otro explica la feria, el otro ya dice no sé toda la parte y entonces ya ¿qué te queda? ¿No? Decir, bueno, pues estás muy bien que habéis venido, que estéis aquí en Tárrega, que la ciudad os sea fácil y que todos estén a vuestra disposición. Yo creo que toda la parte de lo que sería el máster, como sabéis, forma parte de una de las 3 patas que tiene la feria, que es toda la parte educativa y de formación, y pienso que es en este momento uno de los proyectos buenos y principales que vamos desarrollando desde estos últimos años. Espero que os vaya todo muy bien, como ha dicho mi compañero, que sepáis un poco más cuando acabéis, pero que también conozcáis una realidad diferente, que es la de Tárrega, y que es la que es de toda Lleida, lo que es Cataluña en todo su peso. Esperemos, sabéis que nos tenéis para decir algo y por mi parte nada más, no quiero alargarme, empecemos la conferencia que la Julio Simón está aquí esperando pues que empiece ya. ¿Vale? Vale, muchas gracias por estar aquí. Simona, a los alumnos yo lo presenté ayer, es decir, puedes sacarlo más orejas si queréis. Y, a ver, como os dije ayer, es un poco, para mí es un poco como complicado presentarla porque es una persona como, podríamos decir, compleja y completa, ¿no? Pero yo destacaría, en primer lugar, es de origen italiano y que aterrizó en Barcelona en 1990 y haya estado hasta hoy. Y en segundo ámbito, yo creo que podemos destacar su vertiente artística y su vertiente de activismo digamos, político. A nivel artístico-creativo, destacar su formación en París, en la escuela de Jacques Lecoq, un autor que muchos de vosotros conocéis, está absolutamente vinculado a las artes de calle, referente a las artes de calle en Europa. Ha sido actriz en distintas compañías y fundadora de una compañía que se llama Conservas y que a su vez también fue una sala de teatro independiente en Barcelona. Ayer también nos comentaba que a nivel anecdótico Simona ha estado en Tárrega representando y que además el cartel de la edición número 21, la 21ª edición, pues sale ella.
Hay una fotografía de una fotógrafa local que se llama Nuria Boleda, que muchos de vosotros conocéis. Bueno, pues el perfil este oscuro que aparece allá, que no se sabe exactamente qué es una figura femenina, es igual. En relación al activismo político, está absolutamente relacionada y es podríamos decir, un tótem en conceptos como, por ejemplo, cultura libre, democracia informativa, ámbito digital, libre circulación del conocimiento y de la información, coautora de trabajos como Tecnopolítica, Internet y Revoluciones, coordinadora de una publicación colectiva, Cultura Libre Digital, fundadora del proyecto .net, es podríamos resumirlo como una promotora de modelos alternativos de gestión de derechos. Y también se ha interesado muchísimo últimamente en proyectos vinculados con cuestiones de derecho a la vivienda y sobre todo en estos últimos tiempos, que ahora en estos últimos días lo están administrando en todas partes, se van a vivir por todas partes, en cuestiones vinculadas con la transparencia. Y ya el caso Tachani ya ha sido como ya el Castells de Fonte. Bueno, disfruten de la conferencia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estoy solo aquí detrás de esta mesa y no hay como vosotros que necesito esparcer papeles en la mesa porque soy muy caótica con los papeles y la memoria, como podréis ver por mi presentación, que es muy destartalada, pero yo soy buena gente igualmente. Y entonces yo quiero agradecer, normalmente nunca agradezco cuando hago una charla porque supongo que si se me invita es porque están contentos de invitarme y yo si vengo es porque yo sé que los agradecimientos no son importantes, pero en este caso sí lo quiero hacer porque realmente me he encontrado gente muy apasionada, llevo aquí solo un día y medio, pero tanto los organizadores como la gente que está en el máster he encontrado gente muy apasionada todavía en que las artes pueden servir para algo, cosa que yo tengo que decir últimamente en el gremio no encuentro este entusiasmo y sobre todo esta voluntad de utilizar las artes para cambiar la historia de la humanidad. Y entonces estoy muy contenta y realmente de estar aquí. También yo encuentro valientes que se me llamen un máster y demuestra la calidad y la abertura de mira del máster, el hecho de que yo tengo una formación de teatro, soy directora de teatro, pero básicamente ahora mismo me dedico a meter en prisión a banqueros y corruptos, entonces el hecho que se haga el enlace entre estas dos cosas, yo pienso que espero que pueda servir a aportar algo nuevo y quizá otras personas no puedan aportar aquí. Entonces yo no voy a dar realmente una charla porque tenemos solo 3 días para estar con los alumnos y tenemos muchas cosas de las que hablar, entonces básicamente yo he reservado para estas 2 horas una parte de lo que les quiero transmitir a los alumnos que me parecía que podía también interesar a gente que venga de fuera. Y por eso que quiero que no tenga el formato de una charla, sino que sigamos un poco hablando. Entonces, si digo algo, como veis, yo hablo una especie de idioma mío personal, que mis amigos llaman el simónico, y que, me podéis interrumpir si hay algo que no entendéis, etcétera, etcétera. Y la parte que un poco me he reservado en estos días, hemos estado viendo, digamos que yo lo que más trabajo, para mí el arte tiene 3 facetas. Yo aporto siempre una regla, la regla del 1990, en que en todos los gremios, porque yo considero que los artistas no son nada especial, son un gremio más de artesanos, como puede ser cualquier otro gremio de artesanos, y como cualquier gremio profesional o cualquier regrupaciones humanas, hay una famosa regla, que es la regla del 1990, por la cual hay un 1% que tira del carro, un 9% que ayuda al que tira del carro y un 90% que tiene una actitud más pasiva, de observadora o a veces también de lastre. Y esto no es en una estructura piramidal, es una estructura, yo creo mucho en lo que nos ha enseñado Internet, entonces Internet nos explica que realmente los humanos nos relacionamos en red, y por eso para mí es muy importante, y es muy importante para mí hablar de esto porque los artistas son también uno de estos nodos de la realidad, ¿no? Estas son las redes humanas, el mundo es
El mundo siempre hasta ahora lo hemos concebido como a la izquierda, siempre hemos creído que hay un centro y unas periferias. En realidad el mundo son muchos centros, muchas periferias, y todos nosotros somos en algún momento o en alguna competencia un centro o una periferia. Y esto es una constatación positiva, realista de la realidad, y a mí me gusta mucho trabajar con lo que hay, no con lo que quiero que haya, sino con lo que hay y de forma optimista, sin utopías, pero partiendo de la observación de la realidad. Y digo esto porque, bueno, los artistas son un gremio más. Los artistas en el marketing del gremio desde tiempos inmemores, los artistas se han vendido como transgresores, pero en realidad, por la regla del 1,990, solo un 10% lo son. Y esto, como también los dentistas, los panaderos, o sea, todos los gremios, solo un 10% de los dentistas son realmente transgresores, el resto no, y lo mismo pasa con los panaderos y con todos los otros gremios. Y a mí me interesará me interesa más, y creo que puedo aportar en el aspecto de este 10%, o sea, de los artistas que se proponen utilizar el arte para la transformación de la realidad, para subvertir los cánones. Se puede subvertir en un sentido positivo, pero también en un negativo. Yo me gustaría tratar la subversión desde una perspectiva positiva. Y tratar de lo que estamos intentando tratar en la parte que yo estoy teniendo con los alumnos, es la idea de subversión y de arte que funciona teniendo como objetivo la subversión. Yo, como soy tan destacada en mis presentaciones, he abierto un pad. Si tenéis el ordenador o si luego en casa lo queréis abrir, un pad es esta herramienta que es muy útil para hacer la revolución, pero también para hacer la lista de la compra. La URL es titanpad.com/charla-con-x-Tárrega 2015, y os he puesto un poco un guión de lo que quiero comentar, porque no tengo PowerPoint ni cosas super flash, sino que tengo esto, pero que es bastante útil para seguir lo que voy a decir. Entonces, eso, hay artista, el arte no es transgresor en sí. De hecho, todos los sistemas desde la edad de la piedra han necesitado de un arte que afiance el sistema, que sea todo lo contrario que transgresor, que sea un arte que ayuda al sistema a legitimarse. Hay sistemas que lo han trabajado más o menos. Conocemos la famosa propaganda y la importancia que le daba Hitler y el nazismo a la propaganda, pero en general el arte no es solo transgresión, sino muchas veces la vestimenta, la decoración o el mensaje del sistema. Y esto pasa también en este momento, y es una cosa natural. Y en el sistema en el que vivimos, la transgresión y la radicalidad ha sido incorporada porque vivimos en una democracia posmoderna en la cual la democracia se manifiesta por la cantidad de aguante que el sistema tiene sobre su radicalidad. Entonces, muchos artistas que se dicen radicales en realidad sirven al sistema para poder decir: mira qué democráticos somos, tenemos artistas que hacen caca y pis en el escenario, entonces quiere decir que aquí hay libertad de expresión y hay democracia. Y no siempre los gestos artísticos tienen una función realmente transgresora, a pesar que se llame arte o teatro radical, etc. En esto el arte de calle tiene una importancia muy importante, porque tiene un impacto, que no está enclaustrada, sino que tiene un impacto directo sobre los habitantes. Entonces debemos un poco estudiar qué es el arte realmente transgresiva, y claro, depende también mucho de las épocas. En la época del Fluxus, esto de venir a desangrarse en un museo, por ejemplo, era muy transgresivo porque los museos eran un lugar de gran sacralidad. Ahora lo es mucho menos. Lo mismo el uso de la calle, etc. Tengo que añadir en todo esto que yo tengo una gran admiración y respeto, y pienso que es fundamental la pieza artística en sí, en el sentido de una pieza que te llega al corazón, o un buen clown, no estoy diciendo que el arte o es transgresiva o es al servicio del sistema. Estoy diciendo solo que yo, de estos tres tipos de artes, la que está al servicio del sistema y lo legitima, la que
viene a hablar a nuestros sentimientos en prioridad y con unicidad, como esto, un buen plan o una buena pieza sensible o algo que nos recuerde cosas, y el arte transgresiva, trataré, y mi especialidad es hablar del arte para subvertir. Y entonces, ¿cuál es el arte que funciona o para qué sirven los artistas dentro de un contexto de arte transgresiva? Pues a conseguir los objetivos de transformación que quieren obtener. Entonces, hemos hablado muchas cosas con ellos en este día y medio. Toda esta parte ya se la sabían, deben estar aburridísimos, son la mayoría de la audiencia, entonces voy tirando millas. Pero no podemos dejar a nosotros sin saber de qué iba la historia. Entonces voy a intentar ahora la parte que sí, por favor, tomad apuntes, sobre cómo hacemos esto, ¿vale? Porque hasta ahora hemos visto muchos vídeos en estos días, etcétera. Hemos hablado de eso, de esta arte que quiere ser antiarte, que quiere ser transgresiva, que utiliza como material suyo de creación la propia realidad. Y vamos a empezar a tratar estos temas. Lo primero que quiero tratar es la idea de que la comunicación es una relación dialéctica entre el comunicador y el receptor de la información, ¿vale? Si realmente, y el artista, yo afirmo mucho, luego son mis opiniones, como dice el dicho que pone aquí al final, la única cosa con la que podemos contar con tal seguridad son la muerte y los dedos, y esto lo digo porque yo afirmo muchas cosas, pero es mi opinión, vosotros podéis tener otra, y hacer lo que queráis con la mía. Pero lo que quiero decir que la comunicación es que el receptor, si nosotros como artistas somos, digamos, somos los artesanos de la comunicación, deberíamos preocuparnos de que el receptor reciba esta comunicación. Y yo soy una especialista en viralidad, de aquí viene por qué paso de ser artista a meter en prisión a banqueros, porque soy una experta en cómo, sin dinero y solo con la fuerza de las imágenes, podemos conseguir llegar a los cuerpos y a las mentes de muchas personas para poder hacer acciones colectivas, por ejemplo, como el caso Bankia, 15M Parrato, el caso que está metiendo en prisión a Bankia, las tarjetas negras y muchas otras cosas para los que no lo conocen. Entonces, en esta cuestión de la comunicación, sea esta para meter en prisión banqueros, sea esta para ser una bonita pieza emocionante, sea esta para para dejar a tu novio o para hacer lo que se tenga que hacer, tenemos que plantear que la comunicación, que el receptor, el que envía el mensaje es el responsable de la comunicación, de que la comunicación tenga lugar, ¿no? Mientras que el artista muchas veces dice, bueno, yo creo, y el receptor, si no lo entiende, es su problema, el típico artista incomprendido, ¿no? Pues si el artista quiere transformar la realidad, no puede ser incomprendido. Si el artesano de la comunicación no es capaz de que su comunicación sea comprensible, es porque su objetivo es ser incomprendido. Esto le pasa a todo el mundo, a los activistas, a los artistas, a los humanos en general. Entonces trabajaremos un poco, porque es mi especialidad, que cómo se consigue que un mensaje sea viral. Y vamos a trabajar, yo he escrito un texto que igual os interesa, cuyo punto principal es hay que venir llorados de casa, esto ya os lo dejo para que en casa lo leáis. Entonces voy a pasar un poco a la fase siguiente, y hemos estado viendo algunos gráficos, lo siento chicos, vuelvo a sacar los mismos gráficos de hoy, pero algunos gráficos que representan un poco son gráficos traídos de internet, de la red de Twitter y Facebook, pero para entender un poco más lo que estamos diciendo. Esto es un tipo de comunicación que se llama ruido marrón y esto es ruido rosa. La primera es un tipo de comunicación muy endogámica, que es la que como humanos nos viene natural, y esto es un tipo de comunicación propiciadas por las redes. Ahora os explico un poco más, lo siento, si queréis os podéis dar una vuelta, luego lo vuelvo a explicar, porque si no, no más. Aquí estamos viendo el uso de Twitter de una comunidad. Entonces,
esta es una comunidad como casi todas las comunidades, como nos viene a nosotros. Nosotros emitimos un mensaje y estamos convencidos que ya emitido, perfecto, lo habrán entendido y ya está. Mientras que todos tenemos la experiencia que la comunicación, cuando yo emito, el receptor entiende completamente una cosa distinta la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, y como a mí me gusta trabajar con lo que hay, es importante que tengamos en cuenta que el emisor, si quiere de verdad que el comunicador entienda, tiene que saber que no ha entendido nada. Como yo estoy intentando, por esto gesticulo tanto, traigo muchos dibujos para ver si me entendéis. Entonces, esto es un Twitter. Esta gente es muy buena gente, ¿vale? Me sabe mal utilizar un ejemplo real, pero es lo que tenía. Es la típica comunicación que emitimos, tanto como activista como artista, etc. Yo emito y los demás me miran, ¿no? Yo emito, soy el emisor y tengo una corte de gente que dice qué interesante, etc. Pero creo que el mundo es esto, es muy endogámico. Yo creo que he cumplido con la comunicación porque mi propia comunidad me envía las gracias, para entendernos. Y entonces esto no tiene ninguna viralidad, porque son claustres que se dicen, son mundos endogámicos donde la comunicación no fluye de la manera que ahora nos ofrecen las estructuras de redes, que son estas que hemos visto. Esto es el umbral dentro de una sociedad conectada por Internet que podemos conseguir como comunicadores o como ciudadanos, y esto es lo que estamos acostumbrados a hacer por nuestra estructura psíquica y también por nuestra estructura social. Entonces, el trabajo de la comunicación es pasar de esta situación que habéis visto, que es de unidireccional, a esta situación que es esta situación. ¿Vale? Esto es el proyecto, esto es el mes de lanzamiento de 15M para Rato, que es la querella contra Rodrigo Rato, que surge anónima, entonces no se conocía, o sea, no es que es un digo de la tele que emite un mensaje y toda esta gente reacciona. Esto es anónimo y es una red, esto ya está ampliado al 400%, lo amplío un poco más para que veáis que aquí sí que hay clausterización, o sea, podéis ver, no se ve nada, ¿no? No podéis ver que, bueno, aquí se ve un poco más. Sí que hay comunidades, porque claro que tenemos comunidades de afinidad, sí que hay comunidades. Aquí hay una, ¿no? Aquí veis, los colores son comunidades, ¿vale? Pero estas comunidades, apaga un momentito, vete la jefa de la luz, ¿ves? Es el nodo, si ella no está, no podemos ni encender ni apagar luces. Es un nodo fundamental en la clase en estos días. O sea, eso, veis que hay colores, estos son. Es normal tener comunidad y grupos de afinidad, pero el tipo de comunicación que tenemos que hacer no puede ser unidireccional si queremos que realmente sea viral, replicable, ¿vale? Y entonces esto es lo que se llama ruido rosa, o sea, es una comunidad muy explosionada en el sentido que llega muy lejos. Esta comunidad en 48 horas, en 24 horas saca 20.000 euros para meter en prisión a un banquero, no está mal. Mientras que una comunidad que cuenta solo consigo misma, claro, no expande, no llega ahí a comunicar fuera de los límites que ya sabe que tiene. Mientras que el objetivo de la comunicación artística en particular, es de superar los límites de lo ya conocido, ¿no? De los que ya te conocen. Vale. Ok, vosotros diréis, pero está loca que viene a contarnos esto, ¿qué tiene que ver? Ya veréis. Entonces, volviendo a esto. Entonces, ¿cómo se consigue este resultado en la comunicación? Pues hay algunas cosas que se tienen que hacer. La primera es pensar el objetivo. Esto parece una estupidez, pero normalmente no lo hacemos, ¿no? Normalmente nosotros decimos, tanto como una obra de teatro, por ejemplo, una obra de teatro, el objetivo es que todos los transeúntes se paren y me miren, o que los transeúntes tengan más respeto por la naturaleza, o en una acción política, que acabemos de una vez con la impunidad. Estos no son objetivos, estos son deseos. Para poder trabajar en la acción, en la creación y en la acción,
es la acción que tiene que tener un objetivo. O sea, el objetivo tiene que ser hablando. Estoy hablando a un público de niños muy chiquitos, estoy hablando a un público de toda la población que ha perdido mucho dinero en preferentes de Bankia, estoy hablando a un público que viene a Tárrega, que entonces si se desplaza ya está más abierto a escucharse, a ver según qué cosas, o estoy hablando al público que pasa por la autovía y no se para en Tárrega y quiero que sí venga, etcétera, etcétera. Y si no sé cuál es el objetivo de mi acción, no puedo escoger el interlocutor con el que yo estoy hablando y entonces hablaré genérico, y genérico es igual a mí, endogamia. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Vale. Entonces, los objetivos, entonces, ¿cómo tenemos la tendencia a hablar de forma endogámica, a expresarnos creativamente o simplemente expresarnos de forma endogámica? El primer, ¿me oís igual, no? Sí. El primer objetivo no debería preocuparnos porque somos iguales. Nosotros, como hemos dicho que la comunicación es una transacción dialéctica entre yo que emito y el que recibe y viceversa si queremos que sea viral, hemos visto la gran diferencia entre una relación de que yo emito y el receptor se apañe, o yo emito y recibo del receptor y es un trabajo recíproco. Entonces, como tenemos la tendencia a ser autorreferenciales, a hablar como si se comprendiera lo que voy a decir, el primer objetivo ya está hecho. O sea, porque esto de hablar con uno que me conoce perfectamente y me entiende perfectamente es lo que hacemos a diario. Lo que tenemos que trabajar y pensar es, teniendo el objetivo, a quién voy dirigido. Podemos pensarlo en términos de un espectáculo o podemos pensarlo en términos de una acción activista. Por ejemplo, eso. Yo lanzo un dispositivo para meter en prisión a los banqueros que han causado la crisis en España. Entonces, ¿a quién me dirijo? Bueno, depende. Me puedo dirigir a los banqueros para darles mucho miedo, o me puedo dirigir a los ciudadanos para que contribuyan y aporten informaciones, que es las dos cosas lo que hemos hecho, o me puedo dirigir a algún partido político, o sea, y cada una de estas opciones cambian el lenguaje que voy a utilizar, porque yo para comunicar, para no ser endogámica, tengo que ir al terreno del receptor. O sea, tengo que olvidarme el lenguaje, que es el lenguaje que ya yo conozco, para ir a hablar, es como si hablásemos con alguien que habla otra lengua. Si yo quiero que un chino me entienda, pues tendré que hacer algo que no es lo que hago habitualmente para que me entienda, ya que no conozco su lengua. Y cuanto más lejos de mí sea el receptor, más tendré que cambiar el lenguaje que me parece evidente. Siguiendo con esto, ahora entramos en un campo muy interesante que yo no podré podré solo dar algunas pinceladas, que es el campo de... bueno, hay una parte que me gusta mucho del ejército, pero yo soy un poco castrense, femenina pero castrense, que es la parte de... bueno, luego lo hablamos, el ejército lo dejamos para luego. Entonces, la parte de los contenidos, para hablar de la parte de los contenidos debemos hablar de los memes, que no sé dónde me los he dejado. Vale. Entonces, hay tres cosas importantes que veis ahí sobre los contenidos. Primero de todo, los memes. De hecho, mira, lo debería escribir aquí, porque lo de las brillantes ideas son los memes. Aquí pondremos memes. El conflicto y lo nuevo. Aquí me estoy refiriendo de los contenidos, o sea, de cómo construir una vez que sé lo que quiero hacer y a quién o contra quién o para quién lo quiero hacer, ¿qué hago exactamente? ¿Vale? Entonces, todos partimos de que nuestras ideas son buenísimas, yo de hecho las mías son buenísimas,
y supongo que cada uno piensa lo mismo de sus propias ideas. Entonces en esto somos todos iguales, pero también somos todos iguales en pensar que la del otro es pésima, que la tuya es mucho mejor. Entonces así no podemos avanzar, ¿vale? Entonces, pero viene la ciencia una vez más a salvarnos. Y os voy a leer, porque si no es complicado si os lo explico, yo no soy de ciencias, ¿qué son los memes? Los memes son como los genes, pero imaginad, para visualizarlo, los memes son como los genes, pero del pensamiento, de las ideas, ¿vale? Entonces, luego mirároslo bien en la Wikipedia, etc. Yo he extraído algunas cosas que nos sirven a esta historia. Entonces, el meme es una unidad de evolución cultural humana, análoga a los genes, en su forma de replicarse mutante, siendo cualquier cosa que se copia de una persona a otra, ya sea hábitos, habilidades, canciones, historias o cualquier otro tipo de información. Son replicadores y se copian con variaciones y selecciones, puesto que solo algunas de las variaciones sobreviven, como en los genes, ¿vale? En una lucha a muerte, los memes compiten por el espacio en nuestro recuerdo y por la oportunidad de ser copiados de nuevo. Por ejemplo, hasta hace muy poco, pegar a una mujer era una cosa absolutamente normal. De hecho, un hombre que no pegaba a su mujer cuando le daba la contraria era como una cosa un poco rara. O que las mujeres votasen era una cosa como muy descabellada. Esto era un meme dominante, ¿no? Era una idea muy dominante que si tú tienes que hacerla de lado, y no era una idea muy buena de por sí. O sea, lo que yo vengo a explicar es que las ideas nunca son buenas de por sí. Son como los derechos. Los derechos son todos muy bonitos, pero sin fuerza no tenemos derecho, cosa que podemos comprobar con nuestro derecho a la vivienda, la de sanidad, un montón de cosas. Entonces, las ideas pueden ser muy buenas, los derechos pueden ser muy buenas, pero si no tienen una fuerza de viralidad, de hacerse amplios, en una lucha a muerte, no tienen ningún valor. Entonces, nuestra función de comunicadores es darle la fuerza a estos memes de comunicadores que queremos la transformación. Es en un espacio donde todo está muy asentado, estas ideas y estos tópicos están muy asentados, dar una fuerza grande a un meme nuevo que rompa la baraja. Nosotros, por ejemplo, con el famoso, no sé si os acordáis, en V de Vivienda, para haceros un ejemplo que igual habéis vivido, ¿no? En V de Vivienda, claro, todo el mundo estábamos sufriendo en 2006 el tema de la vivienda, cada uno en sus propias carnes, con sus alquileres, sus hipotecas, lo que fuera, pero el eslogan, no vas a tener una casa en la puta vida, este eslogan lo conocía todo el mundo, y ha hecho de una cosa que era una reivindicación muy ideológica, o sea, una idea buena, pero con poca fuerza de replicabilidad, y a través de una idea creativa, la de eso, de crear un meme, un eslogan, una idea fuerza que le dé la vuelta a esta idea que teníamos de la vivienda, que era, hoy pobre de mí, no me he organizado bien, entonces no tengo dinero para la vivienda, y lo ha transformado en una bofetada al sistema para decirle, no, el derecho está de este lado y reivindicamos una cosa concreta. Y si pensáis, cuando creamos este eslogan, lo hemos hecho desde una perspectiva creativa, ¿no? Para entenderlo. Sigo leyendo, ¿vale? Dado que el proceso de aprendizaje social cambia de una persona a otra, no puede decirse que el proceso de imitación sea completamente imitado. Esto quiere decir que la tasa de mutación en la evolución memética es extremadamente alta. Es por esto que cuando yo os digo algo, y vosotros a mí, que cuando nos hablamos no nos entendemos para nada, aunque hagamos así con la cabeza, ¿no? Porque yo te digo una cosa y tú ya te estás imaginando otra totalmente diferente y con todas las mejores intenciones, ¿vale? Entonces, esto es el trabajo de los creadores, de los humanos en general, pero los creadores trabajamos sobre este material. Esta es nuestra materia prima, como el barro para el que hace jarras. Entonces, debemos saber que estamos trabajando con un material que tiene este grado de replicabilidad y este funcionamiento. Las mutaciones son incluso posibles dentro de toda y cada una de las interacciones del proceso de imitación. Los memes se constituyen en memeplex y demes. Estos son grupos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la ecología es un memeplex porque es la combinación de muchas ideas pequeñas relacionadas a muchas cosas, no sé, al respecto de la tierra, muchas cosas, ¿no? La idea grande es un memeplex y
y es compuesto por muchos pequeños memes que son los con los que trabajamos. Donde el meme es una unidad cultural en un sistema complejo cultural. Por ejemplo, el corpus ideológico, un corpus ideológico, como os acabo de decir. Todo esto no lo encontraré exactamente así en la Wikipedia, yo lo he cambiado un poco. Entonces, los memes, digamos, las etapas intermedias para llegar al memeplex son tremendamente concretos. Por esto que decíamos, los objetivos, cuando creamos una acción, sea esta teatral o no, o activista, o las dos cosas a la vez, son tremendamente concretos. Y para que la coalición de varios de ellos llegue a crear un memeplex que coincida exactamente con la de nuestro cuerpo ideológico. O sea, todo esto hay mucho trabajo. Y esto no lo digo para desalentar, sino porque esto es bueno. Es bueno porque si no nos desesperamos. Decimos, el derecho a la vivienda, o sea, ¿por qué no estamos todos protestando contra nuestros banqueros? ¿No? A veces nos desesperamos y decimos que los demás no nos comprenden, que la gente está apalancada, mientras que todo el mundo en su pequeño fuero interior está intentando trabajar unos memes para desbloquear las cosas. La cuestión es darle la envergadura y la fuerza que necesitamos. Voy a saltar un poco de trozo porque me queda poquito tiempo. Vale, entonces, donde quiero llegar es que una idea no basta con que sea justa para que funcione. Otra cosa, luego si tenemos un momentito, os leo un trozo magnífico de un compañero que trabaja justamente la vida de las bacterias y hace un paralelismo entre estas dos cosas si os interesa, que se llama Xavier Baratiarán, si no lo podéis encontrar. Pero como queda poquito tiempo, vamos a hablar un poco del conflicto. Sobre el conflicto no hay mucho que decir. El conflicto es visto como una cosa negativa y depende de cómo es una cosa muy negativa, pero el conflicto es propio de la acción. Mi maestro Lecoq no solo, como ya he dicho a los compañeros, no solo decía que cada vez que haces una acción tienes que preguntarte por qué. O sea, él nos desgalitábamos delante de él haciendo números tremendos y su única corrección era al final, ¿por qué? Entonces, es preguntarse por qué, lo que hemos dicho al principio, el objetivo, pero también él dice, en esta situación que tú propones no hay conflicto. O sea, si no hay un conflicto, por eso que estamos hablando de arte que subvierte, la subversión, y por esto que la subversión tiene una connotación negativa para todos, menos que para algunos. Por ejemplo, para mí subversión es una palabra súper positiva, súper alegre, ¿no? Pero la subversión, el sistema la considera una cosa negativa, porque justamente crea en una cosa un status quo quieto, crea un conflicto, pone en discusión que igual las mujeres, esto de pegarlas, gran buena idea no era y que quizá podrían votar. Esto crea un conflicto en el status quo y hace pasar a un grado superior. Entonces, el conflicto es una cosa necesaria y que tiene que ser planteado, pero como conflicto positivo, no como agresión, sino como una manera de, sabiendo que vas a trastornar las reglas, una manera de proponer otras nuevas. El conflicto en el teatro, cuando hacemos una improvisación y que se nos dice, bueno, y ahora entra el conflicto, ¿no? Entran los personajes y luego entra, el desenlace es el conflicto, la cosa que hace que pase algo, ¿no? Entonces, que pase algo tiene que ser una subversión en positivo, aportando elementos positivos que mientras tú estás haciendo una labor destituyente, o sea, mientras tú destruyes lo anterior, estás haciendo una acción constituyente, estás proponiendo algo nuevo y diferente. Entonces aquí venimos a hablar del punto 6, que es lo nuevo. Estamos diciendo que estamos hablando de transformar el imaginario para subvertir la realidad, o sea, de crear unos memes fuertes, de darles mucha viralidad, crear unos memes fuertes que nos permitan transformar, cambiar el imaginario, ¿no? Hostia, no es bueno pegar mujeres, ¿qué cosa? ¿Qué me dice usted? Y que
¿sabes? Hay que poner un meme que sea suficientemente fuerte, porque las mujeres es bastante divertido, entonces tenemos que sustituirlo con algo que dé el mismo alimento que lo que estamos sustrayendo. Entonces, el problema de lo nuevo, que nuestra estructura psíquica, y en esto yo os invito a leer, bueno, hay muchas teorías muy interesantes, pero por ejemplo lo sistémico, de los que ya hemos hablado y todo esto, y Freud habla de una cosa que para mí es fundamental en el arte y en la vida, que es la coacción a repetir, que nosotros nacemos para repetir los errores de nuestros padres o en todo caso de nuestros modelos, en el sentido que nos parecen normales las cosas que, digamos, de una forma, desde la etapa infantil, etcétera, son normales. Si uno nace en un entorno, no sé, muy ansioso, la ansiedad es como cuando no hay ansiedad te sientes muy ansioso, ¿no? Porque dices, uy, aquí hay algo raro, está todo el mundo muy calmo. O si estás en un ambiente muy... Entonces, y aquí, una vez más, no es verdad que lo normal es lo normal, porque si conocéis algo normal ya me mandáis un mail porque quiero conocerlo también. O sea, no existe tal cosa, ¿eh? No hay uno más normal que otro, luego hay cosas menos normales todavía, pero quiero decir, la normalidad es lo que a la que es nuestra costumbre, ¿vale? Y entonces, la idea de inventar algo nuevo, que si estamos hablando de transformación del pensamiento, de transformación a través de la comunicación, pues de esto se trata, de proponer algo nuevo, es un cómpito dificilísimo porque nuestra estructura psíquica no quiere, se niega. Estamos haciendo un acto contra natura. Siempre que creamos algo nuevo, estamos haciendo un acto contra nuestra propia natura. Por esto estamos tan acojonados de hacer las cosas nuevas y por esto que mi texto se llama Hay que venir llorados de casa. O sea, todos estamos aterrorizados de lo nuevo. Entonces, nuestros miedos, si somos transformadores sociales, nuestros miedos no los podemos echar en la cara ni a nuestro público, ni a las situaciones de lucha donde estamos luchando, si somos activistas o las dos cosas a la vez, sino que son inherentes a nuestra función de transformadores. Hay muchas frases muy bonitas, por ejemplo, hay una de Berker que me gusta mucho. Usted puede y debe dar forma a su futuro, porque si no lo hace, seguramente alguien lo hará por usted. O sea, y muchas veces el pasado pertenece a la memoria, el futuro a la imaginación y a la voluntad. Esto también me gusta mucho. ¿Y qué más puedo decir sobre este tema? Entonces, el esfuerzo de la transformación es barrer de nuestra propia estructura el miedo, o sea, gestionar el miedo. Barrer el miedo no puede ser. Gestionar el miedo terrorífico que tenemos de hacer algo nuevo, gestionarlo, y crear esta cosa nueva sin eso, que mueve los memes y los prejuicios de nuestra cabeza para que podamos soltarla y llevarla a la creación hacia afuera. Entonces, para acabar, porque no hay mucho más tiempo, y os he prometido que hablaríamos de la cooptación, porque este es un poco el resumen de cómo se crea una acción viral. El punto 1 es observar una situación real, la situación real, no lo que queremos que sea. Yo esto siempre lo digo, esto además lo quiero decir para las mujeres, y en general para todo el mundo. En el activismo como en el arte, siempre, porque para mí son lo mismo, decimos, bueno, yo esto no lo puedo hacer porque de momento no somos 1 millón de personas, entonces no puedo cambiar la situación de la vivienda porque estoy esperando que seamos 1 millón, entonces luego ya trabajaremos. Y mientras que se pueden hacer grandes cosas solos. Y si aplicamos mi famosa ley del 10%, cada uno de nosotros tiene el impacto. Esta es otra regla del 10%. Tengo 2 reglas del 10%. Las 2 están patentadas. Una ya os la he explicado, ahora os explico la otra. Cada uno de nosotros puede impactar, llegar a un 10% de las personas de las que tiene contacto directo. Por ejemplo, si tengo 100 mails, vendrán a mi espectáculo 10 personas. O a mi acción revolucionaria.
Esto en redes sociales se reduce al 1-3%, ¿vale? O sea, si tengo 10 amigos en Facebook, viene 1. Entonces, dentro del contexto, esto es ciencia pura, ¿eh? O sea, la ciencia empírica, de que os lo juro, llevo 34 años en esta feina de hacer la revolución y es clavado. Menos algunos casos especiales muy trabajados, las revoluciones grandes como el 15M, excepcionalmente vienen millones. Pero esto no es lo que normalmente pasa cuando convocamos nuestro espectáculo o cuando convocamos nuestra acción. Entonces, si trabajamos sabiendo lo que tenemos, por eso dice, observar la situación real sin prejuicios, sin deseos. O sea, no intentamos perseguir lo que deseamos, intentemos trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, tendremos... yo sé que tengo un impacto de 3 personas, perfecto. Pues con 3 personas yo puedo hacer cosas increíbles, encadenarme al ayuntamiento de este señor, donde ha ido, o hacer, no sé, puedo hacer muchísimas cosas. Luego podemos tener, sabemos que tenemos un impacto de 1000, pues ya es diferente. Pero el hecho de esperar que todos me miren a mí como si fuera el ombligo este rojo que hemos visto, en lugar de una red distribuida de gente de bien, que cada uno está haciendo lo que puede, que es lo que es la realidad, es un error porque nos hace trabajar con un material que no es la realidad y nuestra responsabilidad es trabajar con la realidad. Entonces, observar la situación real sin prejuicios, mirar cuántos contactos tengo en Facebook, en Twitter, etc. Es decir, perfecto, para esta acción tendré a 10, ningún problema. Trabajar todo esto que hemos dicho, trabajar los objetivos, que es lo que quiero decir, escoger las etapas concretas para llegar al objetivo final, eso, lo que hemos dicho, ¿no? Los memes que tienen que ser precisos, no tienen que ser, una vez más, no tienen que ser deseos, tienen que ser acciones. Los deseos casi siempre son frustrados, creo, los deseos son casi siempre bastante frustrados, creo que la experiencia ahí, el porcentaje no me lo sé, pero no va muy bien. Pero las acciones concretas a plazos cortos, en realidad hacen virar, pues es como el timón de un barco, ¿no? El timón de un barco lo mueve solo un poquito y cambia mucho la dirección. Entonces, esto es lo mismo, es no intentar llegar allá, sino que disfrutar todas estas pequeñas memes, viraje que conseguimos hacer muy concreto y con una idea muy concreta de lo que realmente podemos, el material que realmente tenemos entre manos, somos artesanos. Encontrar un mínimo común denominador entre tú y tu interlocutor, esto que hemos dicho, de tener en cuenta a quién quieres hacer llegar el mensaje o lo que sea, para escoger el lenguaje con lo que lo harás. Yo si a mi abuela le digo mucho que tiene que ser anticapitalista, mi abuela no me hace ni caso. Ahora, si le digo que hay unos banqueros que tienen la impunidad y que se han llevado las acciones de mucha gente de bien, esto lo entiende perfectamente. Y no es que sea tonta mi abuela es muy inteligente y de hecho yo pienso que hace muy bien a no estar escuchando palabras altisonantes y dogmáticas y preocuparse muy concretamente de una situación concreta con la que está viviendo. Vale, entonces, creas tus contenidos en el orden correcto, o sea, no por el final, sino por el principio de lo que quieres conseguir. Antes de lanzarlo y solo antes de lanzarlo, organizas tu comunidad. Las comunidades tienen varios círculos, tienen un círculo muy estrecho, que son tus amigos, que vendrán seguramente a tus espectáculos, pero luego si haces un espectáculo o una acción sobre, por ejemplo, la vivienda, pues deberás contactar a la gente interesada de esto, te crean un círculo, o sea, tienes que preparar lo que hemos dicho, no sé si lo hemos dicho en estas charlas, sí que hemos dicho esta tarde con solo con vosotros, pero tienes que preparar, abonar el terreno en lo que tú vas a actuar. Si tú vas a hacer un espectáculo aquí en la calle, pues, bueno, los de la FIRA, cuando venimos a la Tárrega, ya nos lo dejan abonado porque ya han hecho todo el trabajo de que aquí la gente venga receptiva. Pero si tú haces una acción en un lugar, como hemos estado viendo, acciones en congresos, acciones en el metro, etcétera, etcétera, tienes que abonar, estudiar el terreno y abonar el terreno en el que tú vas actuando, contando con comunidades de personas que están luchando de forma diferente o igual a la tuya, pero que puedan estar interesados y crear
una comunicación recíproca entre tú que emites y ellos que también son también emisores. Estoy acabando, ¿no? Porque me han dicho 45, me he pasado de un minuto. Me faltan 3 letras. Luego, hoy hemos hablado mucho del efecto sorpresa. Nadie de nosotros tiene grandes canales de comunicación. Si uno tiene una tele, no pasa nada, puede hacer muchos trailers antes, decir, ya que venimos, ahora viene Batman, etc. Pero si no tenéis tele, el efecto sorpresa es muy importante porque es el punto de máximo impacto. El lanzamiento es siempre el punto de máximo impacto. Entonces tenéis que prepararlo bien para que llegue con el máximo impacto posible a vuestro público, a vuestro target, a vuestro interlocutor, sea el... vale, entonces luego, para acabar, hemos hablado mucho de la cooptación. Está sonando mi teléfono y va. Hemos hablado mucho de la cooptación. Las cosas que funcionan en el arte, en la vida y todo esto son cooptadas por el sistema, no porque el sistema sea malo, no hay nada ni malo, bueno, el sistema es el sistema, o sea, el sistema es donde vivimos, es todos nosotros juntos, que entonces durante toda una época pegamos a las mujeres, no las dejamos votar, y luego de repente los mismos que las pegamos, no las dejaban votar, dicen que bien, las mujeres votan, o sea, una vez que el meme ocupa el espacio y se vuelve popular, hemos ganado, pero en el momento en que ganamos, desaparecemos. En el momento en que se acepta que lo que tú lanzabas como héroe solitario, muy novedoso, y que con la fe que toda la historia se acordará de ti por haber lanzado aquella buenísima idea, tampoco. Pero no pasa nada, porque ya estás en la siguiente y ya te estás divirtiendo muchísimo. O sea, una vez que metes en prisión al rato, hay muchísimos otros banqueros para meter en prisión, no pasa nada si te lo coopta Podemos, el PP, Izquierda, Rajoy dice que lo ha metido en prisión y todo esto, no pasa nada, pero tú, mientras tanto, tienes 81 políticos y banqueros imputados. Y ahora, como podéis ver en esta acción, que es una acción artística, el gobierno está diciendo que lo ha hecho él, etcétera, etcétera. Todavía no les vamos a dejar cooptarlo del todo, pero quiero decir que es en la naturaleza del éxito que el sistema se lo coma y que entonces lo descuartice, cambie totalmente la idea que tú tenías y que pasemos a una sociedad que pega a sus mujeres, a una sociedad que las pega mucho menos y que entonces hayamos contribuido a este avance, aunque nadie se acordará de quién ha creado este avance. Entonces estábamos hablando de la cooptación y de cómo permitir que la cooptación ocurra. O sea, debemos intentar ser dueños de este meme de transformación lo máximo de tiempo posible, simplemente para que infile la buena dirección. O sea, tenemos que acompañarlo todo lo que podemos, pero llegará un momento en que si realmente hemos conseguido una transformación, la transformación se volverá popular, pop, y será de todo el mundo y ya será el siguiente meme y ya habrá ocupado todo el espacio y nosotros desaparecemos y nos vamos a liarla a otro lado. Y nada más. Entonces, si queréis, supongo que no habéis entendido nada, que era el objetivo de mi charla, para que comprobéis que es cierto todo lo que he dicho y que entonces si tenéis preguntas sobre o sea, que hablemos más para entender mejor todas estas cosas que os he contado, pues aquí estoy a vuestra disposición. Yo no acabo de entender lo de escoger las etapas concretas para llegar al objetivo final. O sea, ¿cómo las separamos? O sea, por ejemplo, mira, hagamos el ejemplo de... ¿Os sirve el ejemplo del caso Bankia y de meter en prisión a banqueros? Es claro, ¿no? Bueno, porque igual es un poco lejos del arte de calle, pero hay mucho banquero en la calle también, o sea, quiero decir que se puede entender, ¿no? Vale. O sea, uno puede decir, y de hecho la gente nos decía, mira, este es quien debe pagar todo, ¿no? Mira qué guapo. Entonces, la gente nos decía, pero ¿por qué solo uno si son todos responsables?
Esto era lo clásico de... porque todos pensamos que son todos responsables, que no es solo Rato. Pero es un error. Mira la eficacia que ha tenido, bueno, tú eres de aquí, lo puedes ver igual a la gente que es de fuera, que son lo mismo. Si te dispersa, es como en la guerra. En la guerra no puedes atacar los castillos del enemigo todos a la vez. Tendrás que empezar para entrar por el lado que te conviene, ¿no? Estratégicamente. Y aquí es lo mismo. Nosotros hemos empezado por uno que era el más simbólico porque ha sido ministro, porque ha sido presidente del FMI, porque ha sido, o sea, porque tenía una connotación también simbólica, creativa, o sea, de representar una figura. Y esto ha permitido que ahora tenemos a 81. Si hubiésemos hecho un macro proceso acusando este y lo otro, hubiese sido mucho menos como figura, como imagen. Bueno, mucho banquero también es bonito, un coro de banqueros. No está mal ahora, pero lo tenemos en 81. Pero quiero decir, da una idea mucho más sharp, ¿no? Obviamente también hubieras podido escoger, pues mira, el juicio a los 10 banqueros también podría ser un meme si lo trabajas bien, pues, pero la idea es que no vas al concepto de todos los banqueros, los políticos de este país son responsables, que es el resultado final al que tú quieres llegar. Pero para demostrarlo, si quieres abarcarlo todo, es mucho menos eficaz. Entonces tienes que fragmentarlo, tienes que decir, pues empiezo por este, de hecho lo decimos empezamos por este tirará a muchos más. Cuando acabemos con este iremos al siguiente. Y entonces, primero, tienes más satisfacciones porque los resultados es muy importante, las victorias concretas, los éxitos concretos, o sea, por ejemplo, una gran acción para cambiar toda la ecología, el problema ecológico de tu país, claro, es mucho sufrimiento antes de tener así. Si quieres cambiarte una cosa pequeña, tendrás satisfacciones y la satisfacción es más replicable que la frustración. La frustración es hacia adentro, la satisfacción es hacia afuera, replicable, mucho más viral. También, o sea, a nivel estratégico, es un señor que de repente hay mucho material, o sea, tienes desde la etapa del ministro, cuando se la bolsa, la campana, no sé qué, y existe en la mentalidad de toda la gente. Y tienes mucho buen material. Es que ahora que dices lo del ecologismo también, o sea, en la sociedad la gente importante muchas veces la ecología, pero cuando pasa el desastre del Prestige, nunca más fue algo que... Brutal, fue brutal. Claro, no se puede coger todo de golpe porque si no, no vas a ningún lado. Si no, no, y que se queda general también. Bueno, y mira, o sea, yo que siempre soy muy idealista, etcétera, ¿sabes? Ahora yo tengo mi banquerito que me lo cuido, cada día le busco tal, ¿sabes? Si tuviera que preocuparme de todos los banqueros estaría desbordada y mucho escapando por aquí. Nosotros tenemos nuestro banquero, le damos de comer todos los días y todo, y nos sirve, ¿no? Sentimos que hacemos nuestra parte, no son grandes tal. En este libro me da como mucha luz porque un pensamiento que he tenido desde que llegamos es, claro, en Tárrega es más fácil, ¿no? Con todo lo que esa palabra implique. Y en el DF, ¿cómo haces, no? O sea, ¿cómo abarcas tanto? Y es como algo que me viene cada rato, digo, sí, claro, a lo mejor en el salón de clases, bueno, con mis alumnos de la escuela, bueno, pero es que hay que involucrar a los padres, bueno, pero es que la comunidad entera y estos profesores, y aquí me da un poco, no es una pregunta, solo compartir esto, que digo, bueno, sí, un objetivo inmediato, a corto plazo, que te empodere para hacer otro más largo, a un mediano, no sé. Sí, son las dos cosas, ¿vale? O sea, tienes la idea, tu idea es tu umbral, ¿no? Que es la idea grande, pero la divides en umbralitos pequeños, en memes pequeños. El memeplex es una gran transformación de toda una situación importante, y el memeplex es un ejemplo, ¿no? Es un granito que te permite irte al siguiente. Y entonces tú no tienes que involucrar a todos los padres, ¿no? Esto es muy importante lo de todo, y para mí es muy de las mujeres este tema, o sea que aquí tenemos un espacio de hormiguitas que nos es muy propio y que nos da mucho poder, el uso de internet, etc. O sea, es trabajar con lo que tienes a 3 padres que te hacen caso
pues en lugar de montarte una movida que incluye a muchos padres y mucho tal, te montas una movida que ¿sabes? Porque si nosotros aquí hubiésemos hecho una cosa esperando a 1000, nos hubiésemos sentido aquí sufriendo. Estamos muy a gusto, estamos aquí como, ¿sabes? Entonces, si tú lo planteas para todos los padres, luego te vienen 3, pero si tú sabes que tienes 3, hacer algo para 3. Y entonces tendrás la cola de padres que querrán sumarse. O sea, que no quiere decir que si no tienes el apoyo de una cosa o de otra no puedes hacerlo, pero tienes que contar siempre con el peor escenario. Y si cuentas con el peor escenario, puedes hacer una cosa muy bonita, muy pequeña, que tiene una replicabilidad muy increíble. Y muchas veces yo he hecho cosas solas, Internet ayuda mucho, y también aquí también a las mujeres, que ya lo hemos hablado, cuando un hombre habla todo el mundo lo toma muy en serio, cuando una mujer habla ya veremos. Entonces, yo por eso que uso mucho el anonimato, porque tú dices, o también no solo hombres y mujeres, sino lugares pequeños, alejados de los centros, alejados de las grandes capitales que tanto salen en la tele. Entonces yo, por ejemplo, he lanzado un dispositivo prácticamente sola, que se llama Aritméticamente N, sobre las elecciones de 2011, y lo lancé anónimo, y tuvo 5 días antes de las elecciones, las últimas generales, que era una tablilla matemática de cómo tumbar el bipartidismo solo a través de la matemática. O sea, quién tenías que votar para, no sé si esto es adecuado para aquí el ayuntamiento de Tárrega, pero bueno, da igual. No me acuerdo qué hicimos con Tárrega, pero eran las generales, entonces. Esto yo lo lancé sola, anónimo, estaba en toda la prensa, lo vieron 600.000 personas en 5 días y en pequeñas partes, modificó en algunas zonas el voto de la gente. Y esto lo he hecho, ¿sabes? Ningún apoyo, mucho trabajo, y la gente muchas veces no tiene tiempo de echarle mucho trabajo. Tú lo haces, pero si utilizas el canal correcto, tienes mucho impacto. Solo, si tú te esperas que haya mucha gente que lo haga contigo, etcétera, etcétera, simplemente no lo hubiese hecho. Además, hemos visto vídeos, ¿no? Un ejemplo muy pequeño, una cosa muy pequeña hecho en el centro del DF, que es enorme, una cosa pequeña, que pero luego sea muy bonita, y que entonces puede ser ejemplo para otra, puede ser un ejemplo en internet, puede ser, o sea, abarcas luego mucho a pesar de ser muy pequeñito. Internet también nos permite viralizar mucho las cosas. Me ha llamado la atención el tema este del 10%, ¿no? El 100 a 10 en relación a la presencia, y yo estaba pensando que si analizas en términos de conciencia y no de presencia, esta regla puede romperse. Es decir, que a veces en comunicación política que no requiere presencia, el hecho de comunicar a 100 puede generar viralidad y puede conseguir justamente lo contrario, ¿no? Comunicas a 100 y llega a 1000. Sí, sí. ¿No? Y hay miles de ejemplos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no asisto a manifestaciones por una cuestión X, ¿no? Pero por contra puedo conocer la realidad de las movilizaciones que pueden haber hoy en Cataluña, en España. No sé, muchísimos ejemplos. Muchos de ellos, por ejemplo, relacionados con marcas, ¿no? Generales. Es decir, yo no he estado nunca en las movilizaciones en SOT, por ejemplo, pero conozco perfectamente y hasta puedo llegar a simpatizar con determinadas ideas y puedo interiorizarlas. Es decir, que en el ámbito igual como creativo, ¿no? Pero en el ámbito político a veces la presencia es lo de menos. Es decir, que es tan importante el hecho de la conciencia de la gente, aunque no participe activamente, ¿no? Pues puede ser mucho más importante que la propia presencia. Que en el fondo estoy pensando que viene a ser esto que decías al principio del 1, 10, 90. Sí. O sea, esto es un poco lo que estás diciendo, ¿no? O sea, claro, esto es muchísima gente, pero lo que actúa, el nodo que actúa, éramos relativamente poco, no se puede decir, porque es secreto, pero no éramos muchos.
Y esta es toda la gente, toda la conciencia, todo lo que ha generado y como es explosionado y no es endogámico, la neuronas se está creando. El Facebook, la cosa de 15 más rato, ha tenido 1 millón de visitas la web y era anónimo, era un WordPress gratuito, o sea que con una cosa pequeña, enfocada, luego tiene mucha replicabilidad. O sea, yo cuando me refiero al 10% es no cuentes, ¿no? Tanto cuando vas a hacer un espectáculo como cuando vas a hacer una acción, que la fuerza con la que tú puedes contar, no te imagines grandes cosas. Será lo que sabes que puedes, con lo que realmente sabes que puedes contar. Pero si haces bien el ciclo de la viralidad, que es un poco lo que os he intentado explicar, puedes tener este resultado. Que es eso que estoy diciendo. Llegar a mucha más gente. Ya está, ¿no? Ahora vamos a beber y a celebrar.